este foro virtual. Como cada 15 días, es un privilegio iniciar este espacio que busca la generación de reflexiones y datos que contribuyan a la lucha contra la desinformación en tiempos de COVID-19. Les saluda Tania Orbe, docente de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito y editora de la serie monográfica Per Debate. Y me acompaña como moderadora Sofía Cabrera, coordinadora de la Comunidad de Divulgadores del Conocimiento Científico y Ancestral del Ecuador, CUNA, y docente de periodismo de la Universidad UTE. En esta ocasión nos interesa abrir un diálogo alrededor de cómo el periodismo y la ciencia deben enfrentar la desinformación del COVID-19. Este es el tema de la sexta edición de este foro virtual del proyecto colaborativo en el que participan las universidades San Francisco de Quito y UTE, el diario El Universo y el portal digital Código Vidrio. A continuación, Sofía nos va a presentar nuestra primera invitada. Muy buenos días. Como lo dijo Tania, este es un proyecto que desarrollamos entre dos universidades, un medio de comunicación y también un medio digital. El día de hoy nos acompaña Rocío Benavente. Ella es la coordinadora del portal web Maldita Ciencia en España. Ella estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y luego el máster en periodismo y comunicación de ciencia, tecnología y medio ambiente en la Universidad Carlos III de Madrid. Como periodista científica, ha sido redactora en El Confidencial y también ha escrito para Agencia SINC, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, y la Cátedra de Divulgación Científica de la Universidad del País Vasco. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias. Es un honor estar también rodeada desde lo lejos. Esas son las facilidades que nos brinda la tecnología hoy. A continuación voy a presentar a Manuel Lino, quien fue el primer presidente de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Actualmente trabaja como reportero independiente, maestro de periodismo de ciencia y emprendedor en el diseño de Los Intangibles, una revista online dedicada al periodismo del conocimiento y la creatividad. Estudió biología, música y participó en un taller de narrativa de ficción. Trabajó durante 12 años como editor de la sección cultural del periódico El Economista, donde además hizo trabajo de reporteo y crítica. Bienvenido, Manuel, quien nos acompaña desde México. Nos acompaña desde Argentina. Manuel. Nos acompaña desde Argentina Federico Cuxo. Es periodista científico y se especializó en historia de la ciencia, Science and Technology Studies, y estudió en las universidades de Harvard y Massachusetts Institute of Technology. Actualmente escribe sobre ciencia, tecnología y cultura en El Clarín. Muy interesante Argentina, Anfibia, Brando, Bacanal, entre otras publicaciones. Ha sido productor periodístico de diversos programas televisivos de divulgación científica y es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico. Gracias por la invitación. A continuación me complace presentar a Andrea Obay, periodista científica chilena y máster en comunicación científica, médica y medioambiental de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Andrea es directora de las productoras Neurona Group y Endorfinas, conductora de Tu Nuevo ADN en Radio ADN y TXS HAL en txsradio.com. Conductora de Tecnociencia Chilenautas en TV Educa Chile y Canal 13C. Autora de los libros Tecnociencia 30 Rutas de Turismo Científico en Chile, parte 1 y 2. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Tania y Sofía. Un gusto estar acá y saludos a todos quienes ya están sintonizando. Perfecto, pues vamos a empezar. Pedimos a los expositores que sean muy concretos en sus respuestas, con un máximo de 2 minutos de intervención cada uno. Además, daremos espacio a las inquietudes del público que se ha conectado al Facebook Live desde la USFQ o se ha sumado a las retransmisiones que se están haciendo desde el portal digital Código Vidrio, el diario El Universo, la red CUNA y la Universidad UTE. Si los individuos no tenemos la información o el conocimiento necesario, podemos cometer el error de manejar las redes sociales de forma inadecuada. Y es allí cuando nace la desinformación, sobre todo en este tiempo en que las personas entramos en pánico social. Es la llamada desinfodemia. Con esto voy a dar paso a la primera pregunta que me gustaría que la responda en primer lugar Rocío, desde España. ¿Por qué es necesario trabajar en la publicación de información científica en redes sociales, sobre todo para desmitificar información? ¿Cómo se ha enfrentado este problema en sus países? Empecemos con Rocío desde España. Adelante, Rocío. Bueno, esto ha sido, como podéis imaginar, pues básicamente todo lo que hemos hecho los últimos 3 o 4 meses
es sentir desinformación sobre ciencia y salud, sobre todo. Si esto era importante antes, pues durante la pandemia se ha convertido en una tarea, vamos, básica casi para el sostenimiento de la democracia. Esto es importante porque a día de hoy la información ya no nos llega como llegaba antes por medios de comunicación bien identificados y, digamos, unidireccionales en los que la audiencia era consumidora de información y nada más. En las redes sociales todo el mundo participa activamente, todo el que quiere, y eso quiere decir que, bueno, pues se ha desdibujado mucho lo que es un medio de comunicación, lo que es una fuente fiable de información y hay mucha gente, muchos ciudadanos, da igual la edad, a veces pensamos que hay grupos de edad más jóvenes que lo llevan mejor, pero yo no estoy convencida de que eso sea cierto, a los que les cuesta mucho diferenciar una cosa de la otra, ¿no? De pronto tienen que aprender, como hay que aprender a leer, pues ahora hay que aprender a leer en Internet información y no es fácil. Entonces, como tú has dicho, cuando no tenemos buena información, pues podemos tomar malas decisiones y en este caso malas decisiones sobre nuestra salud y la de los demás. Entonces, por eso yo creo que es muy importante darle a la gente las herramientas para que aprendan, bueno, para que puedan manejarse y hasta que el momento llegue de haber aprendido, pues para que puedan distinguir, ¿no?, la buena información de la mala. Gracias, Rocío. Ahora queremos escuchar a Andrea desde el otro polo, de Chile. Allá es una hora más. ¿Cómo han enfrentado la desinformación por COVID y cómo se ha visto esto en redes sociales? Te escuchamos, Andrea. Bueno, acá, no sé si en los otros países, pero por lo menos Twitter es muy potente en Chile y donde hay una participación activa de la gente, principalmente se ha convertido también en una forma de comunicar desde los científicos, los médicos, las enfermeras y todos los profesionales de la salud asociados al COVID-19 hacia la gente. Y en ese sentido yo creo que ha sido importante como ellos mismos han tenido un protagonismo en las redes sociales para confirmar y desmentir información que circula. Se ha convertido también esta red social en una cantidad de opinantes que muchas veces no tienen una base científica y donde claramente eso lo que hace es generar esta desinformación. Pero creo que viendo el lado positivo, esta participación activa de actores relevantes que antes no existían y que se han convertido en líderes de opinión desde la salud, desde, como te decía, la epidemiología, la virología, para mí me parece algo relevante. Y en ese sentido yo creo que también ha sido un desafío muy grande para los periodistas, porque nos hemos convertido, más allá de nosotros, periodistas especializados, que somos miembros, en este caso, de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales de la Divulgación Científica en Chile, ACHIPEC, hay muchos otros periodistas que no se han especializado en ciencia y que han tenido que cubrir estas noticias. Y sumado a la crisis económica que ha impactado gravemente a los medios de comunicación, y en este caso también a los medios asociados a redes sociales, ha habido una reducción de periodistas que han tenido que salir a hablar de estos temas como de otros temas igual. Entonces, yo creo que también ahí se ha hecho necesario que estos mismos periodistas que publican en las redes sociales o que publican en los medios de comunicación tengan que ser mucho más rigurosos con la información que se comunica al público, sobre todo, como decía Rocío, que ahora todo está en Internet, todo está en las redes sociales, es la forma que tenemos de comunicarnos, y ya todo se ha convertido en esta transformación digital. Entonces, yo veo lo positivo, pero también veo lo negativo, y muy cortito para terminar, yo creo que una de las redes sociales que más desinforma es WhatsApp, donde se comentan y se mandan estos videos o cadenas hacia los grupos donde un médico dijo esto o un experto dijo esto otro y son falsos y que efectivamente uno tiene que salir a desmentirlo, y cuando uno sabe un poquito más al respecto decirle a la familia, ojo, que esto no es verdad, ojo, verifiquemos la fuente, ¿de dónde sacaste esta información? Yo creo que WhatsApp se ha convertido en un gran peligro de desinformación. Gracias, Andrea. Cuéntanos, Manuel, el panorama desde México. Ya, pues en México ha pasado, hay dos casos particularmente graves. Se corrió el rumor en una zona de la ciudad que la ciudad es inmensa, entonces, bueno, en una zona se corrió el rumor de que había
que en realidad el COVID no existía y que era un truco de las autoridades para extraer líquido de las rodillas a la gente y que eso lo estaban comercializando. En otra zona del país, en Chiapas, pues la gente decidió que no iba a creer en el COVID. Y a mí un poco lo que me preocupa es que el hecho es, no tenemos forma de llegar a esta gente. Básicamente, pues cada medio en donde trabajamos y demás, pues tiene su público, es el público que allí está, el público que está más o menos enterado, pero a la gente a la que más le está afectando la desinformación, lo cierto es que no le estamos llegando ni los periodistas especializados ni los no especializados, ¿no? No sé, en sus países debe ser más o menos similar, pero en México menos del 10% de la gente obtiene sus noticias por medios normales, digamos, por medios tradicionales. Yo supongo que además este porcentaje ha bajado. Y pues esto que decía Andrea es también preocupante porque tanto Facebook como WhatsApp son cerrados. Son medios esencialmente cerrados, ¿no? Son comunidades en donde no vamos a llegar. Por mucho que sepamos que ahí está el problema, lo cierto es que no podemos llegar. Podemos pues hacer lo mejor que podamos. Y yo creo que básicamente donde podemos aportar como periodistas es en reportear que esto está sucediendo y cómo está sucediendo. Más allá de influir y demás, lo veo muy difícil. Gracias, Manuel. Vamos a escuchar ahora a Federico para que nos cuente el panorama desde Argentina. Sí, a mí una de las facetas que me llama la atención es cómo los periodistas especializados que durante años hemos especializado en ciencia y salud hemos sido marginados de muchos medios. Uno pensaría que en una época de pandemia el gran actor dentro del periodismo sería el periodista científico, ¿no? Y una de las cosas que me sorprende es cómo periodistas políticos, periodistas económicos, actores, todo tipo de periodistas que quizá con buenas intenciones empiezan a reportar sobre ciencia, y es en ese momento cuando se advierten ciertas falencias en terminologías básicas. Acá en Argentina muchos periodistas confundieron bacterias con virus, o no sé, o muchas veces muchos periodistas seleccionan fuentes que se amolden a su agenda política. Es decir, por ejemplo, en el caso de la hidroxicloroquina, ¿no? Eligen un científico, ese es casi siempre el científico el lobo solitario, ¿no? Como el científico francés, o eligen un científico anti-cuarentena, ¿no? Anti-medida de prevención, ¿no? Entonces me parece que las redes sociales han fortalecido, dentro de lo negativo, han fortalecido las voces de los periodistas especializados. Me parece que en Latinoamérica hay un fuerte conjunto, y en España también, de periodistas científicos. También hay una dinámica muy interesante, cómo se pasó de una época de los mass media, o sea, de los medios de comunicación, a una época en donde yo veo que ahora se busca al periodista individual. Me parece que las audiencias también tendrían que pasar por un proceso de aprendizaje, aprender cómo informarse, ¿no? O sea, preguntarse en qué medio aparece, en qué evidencia se sostiene tal información. O sea, me parece que lo que falta en Latinoamérica, como en otras regiones, es esta educación, ¿no? De no creer todo lo que aparece en Internet, ¿no? Como no darle ese criterio de verdad. Entonces me parece que es interesante también la mirada conjunta de la zona, ¿no? No saber solamente lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en Chile, ¿no? Y este espacio es bueno para eso también. Sí, muy bien, Federico. Un poquito para concluir lo que habían dicho, creo que es importante lo que decía Andrea sobre el tema de volvernos fact-checkers de la familia, porque finalmente toca ahí analizar bastante información que reciben nuestros familiares en las cuentas de WhatsApp, que son muy, muy cerradas. Y en torno a lo que dice también Federico, es importante analizar también que la marca personal de los periodistas obviamente se evidencia en el acceso a las redes sociales que las personas siguen a estas personas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, en Ecuador también hemos visto que hay un incremento de cuentas de científicas y científicos en Twitter. Realmente ellos también han encontrado este espacio fuerte para hablar de ciencia. Ahora vamos con nuestra segunda pregunta para poder seguir dialogando en este tema.
Durante todo este trayecto de la pandemia en el que hemos vivido, durante estos meses, mucho se ha cuestionado las decisiones de la gestión de salud en los diferentes países, ¿no? Y en ese sentido, es la pregunta hacia la acción que debería ejercer el periodista científico, ¿no? ¿Cómo debe actuar el periodista ante la información que emiten las entidades públicas o las autoridades políticas, que en algunos casos no han sido comprobadas científicamente? ¿Qué ha sucedido en sus países? Por ejemplo, aquí hemos tenido un problema muy fuerte con el caso de autoridades políticas en cantones pequeños, otros más grandes, que, por ejemplo, entregaron productos que no han sido validados científicamente a la población en general, ¿no? Y eso afecta muchísimo porque tienen, ¿no es cierto?, se les considera como un referente político dentro de estas zonas. Entonces, le doy paso a Rocío para que un poco nos comente. Esto que dices es muy interesante porque nos pone a los periodistas en un difícil equilibrio entre ser, como debemos ser, elementos de fiscalización de la acción de los gobiernos, pero a la vez no contribuir ni a difundir más alarma, falsa alarma, ni a hacer que el público desconfíe más de lo que ya pueda desconfiar de las autoridades sanitarias, de quienes ahora mismo necesitamos, en los que necesitamos confiar ahora mismo. En España yo no recuerdo que haya habido ningún asunto concreto en el que las autoridades hayan contradicho cosas científicamente probadas. Sí que hubo con la hidroxicloroquina que mencionaba antes Federico mucho jaleo, igual que lo ha habido en todo el mundo, sobre si había que comprar todos los stocks posibles o no antes de que se supiera que realmente no era de gran ayuda. Pero sí que ha habido, por ejemplo, mucho debate con el tema de las mascarillas, yo no sé, los tapabocas creo que se llaman en algunos países de Latinoamérica, sobre si la población general debía utilizarlas o no. La OMS durante mucho tiempo dijo que no, aquí el gobierno también dijo que no durante muchísimo tiempo. Pero resulta que era una recomendación más bien basada en la escasez de ese material en un momento clave que lo necesitaba el personal médico, más que en las evidencias científicas que ya parecían apuntar a que sí eran necesarias o por lo menos eran útiles, ¿no? Y entonces cuando empezó a haber más y la gente empezó a salir de casa, comenzó el desconfinamiento, esa recomendación empezó a cambiar hacia que sí que había que usarlas y luego se fueron haciendo obligatorias en algunos sitios y ahora en España son obligatorias en prácticamente todas las comunidades autónomas siempre que estés fuera de tu casa. Claro, la gente esto no lo ha entendido muy bien y ha habido muchas críticas porque si las evidencias eran unas, ¿por qué se decía lo contrario? ¿Por qué no se informó a la gente de que el motivo para no recomendarlas no era científico, sino básicamente logístico? Y si no se trata eso de cierta infantilización de la población, ¿no? Se les está tratando como niños diciéndoles que no las necesitan cuando la verdad es que simplemente no hay para todos. Yo creo que los periodistas científicos debemos atender a las evidencias científicas y si las autoridades estatales o provinciales van o dan recomendaciones contrarias, pues eso hay que señalarlo. No siempre es fácil porque hay tantísima información en un momento dado que quizá no sea la más peligrosa esa y entonces no vamos directamente ahí, sino a otras cosas más importantes, pero yo sí que creo que nuestro trabajo como periodistas es es fiscalizar la acción del gobierno, también en temas científicos, cosa que quizá los periodistas científicos nunca habíamos tenido que hacer antes de esta situación y ahora sí. Gracias, Rocío, totalmente de acuerdo. Uno de los problemas que estamos sufriendo en nuestra región es básicamente, por ejemplo, el uso del dióxido de cloro como tratamiento. Y eso es una cuestión súper peligrosa que estamos completamente desbordados por tratarla. ¿Qué pasa en Chile, André? Wow, en Chile ha sido un temazo la pregunta que haces, Sofía. Mira, en primer lugar, contestando lo inicial, yo creo que los periodistas, ya sea científicos o cualquiera, creo que tenemos el rol de ser opinantes, críticos y verificadores de la información. No podemos ser relacionadores públicos del gobierno. Y lamentablemente hay muchos periodistas que sí son de alguna forma muy neutros, que no tienen opinión y que tienen miedo claramente a perder el trabajo. Acá en Chile la mayoría de los medios de comunicación son oficialistas, es decir, son a favor del gobierno, en este caso un gobierno de derecha.
Pero ahora hablando de lo segundo, acá la estrategia sanitaria que ha tenido Chile ha sido muy criticada por la comunidad científica. Y en ese sentido, principalmente por dos cosas. Uno, cuando estaba el exministro Jaime Mañalich, que renunció por la polémica asociada a las muertes que hay acá en Chile, ha pasado que el DEIS, que es el Departamento de Estadística de Información de la Salud, del Ministerio de Salud, que es un organismo internacionalmente reconocido, ha reportado actualmente 13.500 muertes a la Organización Mundial de la Salud por COVID en Chile, ya sea por PCR positivo o por sospecha clínica. Sin embargo, el Ministerio de Salud le informa a la ciudadanía otra cifra, que son 9.500 personas fallecidas, porque no está considerando una de las recomendaciones que hace la OMS, que es sospecha clínica. ¿Por qué se produce esta diferencia hacia la ciudadanía? Y por otra parte, en un informe epidemiológico donde efectivamente se incluyen estas dos formas de muerte, nadie sabe, y algo que realmente ha sido cuestionado y fue una de las polémicas que hizo que saliera el anterior ministro de Salud. Por otra parte, el mismo anterior ministro de Salud estaba promocionando este pasaporte de inmunidad para las personas que habían tenido la enfermedad, porque él decía de que efectivamente la inmunidad podía durar hasta un año, cuando los estudios científicos han demostrado que la inmunidad no dura más de 3 meses, hasta ahora, es un virus súper nuevo. Y eso también fue rebatido por la comunidad científica, por la Sociedad Chilena de Inmunología, por la Sociedad Chilena de Epidemiología. Y ya para no alargarme, te quiero contar que yo con otra periodista convocamos a 40 expertos multidisciplinarios desde la salud pública, los datos, la medicina, miembros del colegio médico, para crear un proyecto, un grupo que se llama Los 40 de la Carta. Y lo que hicimos fue enviarle 3 cartas al presidente de la República con propuestas para cortar la cadena de contagios y salvar vidas en Chile, viendo que acá la estrategia no estaba siendo lo principal sanitario, sino que se estaba priorizando la economía. No recibimos respuesta del presidente, finalmente nos pudimos reunir con el ministro de Salud actual, que se llama Enrique París, nos escuchó, aunque finalmente las decisiones se toman desde la presidencia. Y esto también se suma que el mismo comité asesor de 5 expertos destacadísimos en Chile, que son los únicos que asesoran directamente al Ministerio de Salud, han publicado en los medios de comunicación que no se han sentido escuchados por las recomendaciones que han dado. De un ejemplo muy corto, ahora estamos en una transición en Chile, en un plan que se llama Paso a Paso, donde ya se han desconfinado 2 de 16 regiones de Chile, y acá en la capital, en Santiago, ya se han levantado la cuarentena en 7 comunas, hay 38 comunas y 2 comunas en otra región, cuando los científicos y los expertos de todas partes de mi grupo y del comité asesor han dicho que no era el momento para hacerlo porque todavía tenemos 2.000 casos diarios y 100 muertes diarias. Entonces yo creo que es súper importante nosotros como periodistas científicos también seamos gestores de situaciones, a lo mejor de crear estos grupos, de aprovechar nuestras plataformas para informar, educar, concientizar, y no solamente quedarnos en la información, sino que ser motores de cambio y generar acciones que vayan más allá de nuestro rol como periodistas, que a lo mejor podamos movilizar algo en esta pandemia que pueda llegar a las autoridades que son las tomadoras de decisión. Muchas gracias, André. Pues sí, en Ecuador también al inicio de la pandemia, el gobierno y los gobiernos locales intentaron conformar mesas de trabajo con la comunidad científica y estuvieron ahí. Sin embargo, luego vemos que se alejó completamente y la comunidad científica ha tomado posición desde grupos de trabajo como Mujeres Científicas REMS y Ecuador, o como otros grupos que se han ido igual anclando para desarrollar un poco estrategias propias, pero básicamente no tienen injerencia política, ¿no? ¿Qué pasa en México, Manuel? Pues en México la situación es realmente complicada, porque cuando empieza la pandemia teníamos muchas cosas en contra, desde un recorte en el sistema de salud, hasta una polarización muy fuerte con el nuevo gobierno. Una polarización que además incluye directamente a los periodistas. Una de las primeras acciones del gobierno fue dirigida a desacreditar
periodistas al dar a conocer una lista mañosa, medio tramposa de gente que supuestamente recibía soborno. Y es con las pruebas y la estrategia en general. O sea, México es uno de los países que menos pruebas hace, a pesar de que tenemos 125 millones de habitantes. Entonces, y la estrategia de seguimiento de los contactos y demás nunca se implementó. Los cubrebocas apenas hasta la semana pasada empezaron a fomentarse, cuando ya estamos abriendo desde hace 2 o 3, en fin, ha habido montones de errores en la comunicación desde el gobierno, y cada vez que desde los medios dices algo contrario, hay además, por lo menos en redes sociales, una legión de bots que te acusan de derechista, porque el gobierno actual es de izquierda, te acusan de derechista, de prianista por los partidos que estaban antes, y entonces tu información, el hecho es que ya no llega. Para mí la estrategia, con todo y que con el medio con el que estoy colaborando más ahorita, es esencialmente político, es pedirles que no politicen las notas de ciencia, es decir, que no entre en la polarización. No es decir, el secretario de salud dijo mal esto. Sí, decimos cómo está bien. Ponemos el ejemplo de países que sí han hecho pruebas. Hacemos la nota de manera que no, porque si no, no llega la información a la gente. En nuestro caso, tenemos que hacer un poco las dos cosas, porque una cosa que sí hacemos, me gusta mucho lo que hicieron en Chile, pero nosotros no llegamos directamente a las secretarías de salud y demás, pero sí nos leen ahí, ¿no? Llegamos a esas, es un medio que tiene entrada a estos lugares. Entonces, por un lado, la información científica neutral que se pueda dar a conocer a la gente, y por otro lado, la crítica al gobierno y sus mensajes, de manera que ellos pues la lean y la tomen en cuenta, y pues ojalá funcione de algo. Por lo menos ya, insisto, la semana pasada el secretario de Salud, que estaba en contra de los cubrebocas desde el principio, salió con cubrebocas, por fin, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos más o menos avanzando. Nos ha dado mensajes de regreso de que vemos que sí nos están leyendo, y bueno, pues hay otras consideraciones para no tomarnos en cuenta, probablemente económicas y políticas. Gracias, Manuel. Y bueno, finalmente, Federico, ¿qué es lo que tú opinas desde este punto de vista en donde por un lado está la ciencia, el periodismo, y por otro lado se quieren vincular las decisiones políticas, ¿no? Sí, en la Argentina el nuevo gobierno es un gobierno que viene a priorizar la ciencia y la salud, en oposición a lo que ocurrió el gobierno anterior. Pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, en la Argentina hay un poco más de 3.000 muertos, tiene que ver con la percepción de riesgo, ¿no? Tú sabes que acá en la Argentina, como no se ve tanto muertos, uno acá compara siempre con Chile o Brasil, obviamente con Estados Unidos, o la situación que ocurrió en España, o en Italia, Francia, etcétera. Como acá no ha habido tantos muertos, la gente piensa que no hay peligro, ¿no? Entonces, eso en los últimos tiempos, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra la mayor cantidad de la población, los números de infectados ha crecido. Sí, a diferencia de otros países, sí se ha adoptado tempranamente el tapabocas. Y otro fenómeno que a mí me parece también interesante es la aparición de los covidólogos, ¿no? Cualquier tipo de científico, ya sea físico, ya sea nutricionista, no importa que sea opinando como autoridad en este tema, ¿no? Entonces me parece que en este tema, lo mencionó Rocío, ¿no? De la importancia del periodista como fiscalización, no solo frente al Estado, sino también hacia el propio mundo científico. No desde una postura crítica, como se entiende crítico como algo malo, ¿no? Sino una manera de preguntar la fuente, ¿cuál es su especialidad? ¿No? Me parece que ese es un tema muy importante a tener en cuenta en la comunicación responsable, y es un consejo que yo siempre doy a periodistas no científicos, que tengan en cuenta cuál es la especialidad de la fuente. Evidentemente no hay
especialistas en COVID. ¿Por qué? Porque es una enfermedad conocida hasta hace poco, ¿no? Pero la opinión, más que nada opinión, es una afirmación basada en evidencia, tiene que estar soportada también en tener en cuenta cuál es la especialidad. O sea, no es lo mismo hablar con un infectólogo que hablar con un... ¿no? La palabra dijo el científico y reemplazarla por dijo tal persona, infectólogo, porque no es lo mismo, ¿no? O sea, un físico no puede opinar sobre COVID. Entonces, me parece que en eso es un consejo que yo siempre doy, tener en cuenta eso, ¿no? Que no todos pueden opinar de cualquier cosa. Gracias, Federico. Quedamos ahora muy conscientes de no tratar a todos de especialistas en COVID, ¿no? No son covidólogos, como tú lo has mencionado. Y eso es un común denominador en el periodismo, no solo en el periodismo científico, ¿no? El creer que una persona, como habla de economía, también puede hablar de política, porque siempre está disponible. Entonces son esas fuentes comodín que nos sirven para todo. Vamos a la siguiente pregunta y para eso les voy a mencionar un contexto de cómo está la realidad en nuestro país y en América Latina. Durante el confinamiento en Ecuador, mucho se ha debatido sobre el manejo de la situación sanitaria, al igual que en otros países del mundo. El Ecuador es uno de los países más afectados por el COVID-19. Hasta la fecha registra 86,000 contagios y cerca de 10,000 fallecimientos por COVID, cuando nuestra población es de 17 millones de habitantes. En nuestro país, los medios de comunicación han optado por mostrar cuál es la situación en las unidades de cuidados intensivos, tanto de hospitales privados como públicos, así como la crisis económica de las personas que han perdido su empleo o viven del subempleo en las calles. ¿Cómo han visto la evolución de la COVID-19 en Latinoamérica, sobre todo en Brasil, que ya pasó los 2 millones de contagios, y en México, que tiene cerca de 450,000 contagios, y hoy es el tercer país con más número de muertes por coronavirus, con 46,000 fallecimientos? ¿Qué podemos hacer los periodistas para mejorar las coberturas de la pandemia? Y aquí quisiera que me cuenten también qué es lo que están haciendo ustedes, porque ustedes trabajan en periodismo científico no en este momento, no solo por pandemia, sino que lo hacen desde hace algunos años y con varias líneas de trabajo en relación a salud, medio ambiente, desarrollo, innovación. Vamos a empezar. ¿Qué les parece si invertimos de un poco el orden y empezamos por la última persona que habló, Federico, ya que tú nos hablaste un poco de los consejos? Adelante, Federico. Sí, en mi caso yo me especialicé en historia de la ciencia y para mí es muy importante a la hora de hacer una historia el contexto, ¿no? O sea, saber, por ejemplo, esto que se habla mucho, ¿no? Conocer, esta es la segunda pandemia del siglo XXI, conocer qué ocurrió, por ejemplo, en el 2009 con la vacuna. Por ejemplo, estamos en este momento, en esta fase de la pandemia donde empieza a haber las negociaciones de cada país para asegurarse la cantidad de dosis para cada nación, ¿no? ¿Qué ocurrió en otros momentos? La historia tiene mucho para aportar. Entonces, una de las cosas que yo hago mucho es apuntar mucho al contexto histórico. Yo también me especialicé, mi último libro es un libro centrado en la historia del olor. Ustedes saben que el olfato, la anosmia, es uno de los síntomas primeros de COVID, entonces me centré mucho en ese caso. Y también a mí me parece que también recordar siempre que los periodistas científicos somos profesionales. Y la calidad de nuestro trabajo depende también de las condiciones económicas de nuestro trabajo. O sea, no trabajar gratis, exigir a los medios buenos salarios, es difícil, pero es importante tenerlo en cuenta. Y sobre todo también reclamar el espacio a los periodistas científicos, sobre todo basarnos en evidencia, ¿no? Entonces es un tema interesante y como lo que decía, sí, tener en cuenta lo que ocurre en otros países y no verlo como algo lejano, ¿no? Quizá Brasil es nuestro gran vecino, ¿no? Pero tener en cuenta también, y sobre todo también, a veces pienso en voz alta, pero no jugar con las esperanzas de la gente. Esto me refiero a la cobertura de vacunas. Hablar siempre que son vacunas candidatas, que son vacunas experimentales, explicar las fases, explicar también los procesos de distribución, los procesos de producción. Entonces, evitar cuando surge un paper en Nature, decir la vacuna funciona, ya está la solución, ser más moderados a la hora de comunicar, porque me parece que esto sobre todo se ve mucho en el periodismo de salud, no jugar con las esperanzas de la gente, ¿no? Cuando uno habla de cáncer, de VIH,
¿no? Uno puede tener un pariente, ¿no? Entonces me parece que hay que ser moderado a la hora de comunicar. Gracias, Federico. Sí, pertinente. El contexto, moderación. Además, estamos en un momento en que la pandemia se alarga y la gente se aferra a cualquier esperanza. Y esa esperanza puede venir de cualquier teoría pseudocientífica. Manuel, en Ecuador, en abril, nosotros tuvimos el epicentro de la pandemia en América Latina. Vivimos una situación bastante caótica y hoy vemos en las noticias que México le está pasando muy mal. Pero cuéntanos qué han hecho desde la red, qué has hecho tú desde tu trabajo y qué sugieres para mejorar la cobertura. Pues yo, antes que nada, coincido prácticamente con todo lo que dijo Federico, en términos del contexto, en términos de ir dando la información, incluso la geopolítica de las vacunas es relevante, ¿no? Darnos cuenta que a los países como no estar aún más, aún suponiendo que sean exitosas y demás, que tienen toda esta campaña que esencialmente conduce a Estados Unidos en búsqueda de la reelección. Eso me parece bastante claro, ¿no? Ya compramos no sé cuántas millones de dosis, y bueno, pues que la gente se haga un poco a la idea con calma y nos corresponde transmitir estas ideas. Creo que, de hecho, cuando empezamos, estábamos muy dirigidos a cuestionar, a tener una mirada crítica sobre la estrategia del gobierno. Sin embargo, el gobierno ni cambió su estrategia ni la va a cambiar. Esto que nos ha conducido a las 46,000 muertes, que de hecho están subestimadas porque no se hacen ni las pruebas, ni y aquí le decimos los mismos números a la OMS que a la población, pero en todo caso están subestimadas al menos por el doble, ¿no? Probablemente haya el triple de muertes. Entonces, creo que tenemos que dirigirnos clara y concretamente a la población con la información que les es necesaria a ellos, ¿no? Insisto, en el medio que estoy se dirigen mucho a lo político y yo siempre trato como de llevarlos a la gente ahora, ¿qué va a pasar? Creo que una parte muy importante, a mí siempre me ha gustado mucho los temas económicos desde un punto de vista científico, de la ciencia económica, y ahorita, por un lado está todo el tema de biológico del virus, pero creo que procede empezar a platicar con los expertos dentro de la rama, porque pues ahí también hay un montón de charlatanes dentro de la rama correspondiente en términos de pedagogía, por ejemplo, ¿no? Los niños no van a ir a la escuela en quién sabe cuánto tiempo, o sea, y todo eso tiene una serie de implicaciones. En términos económicos, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede suceder? Y entonces empezar a abrir estas cosas muy dirigido hacia la gente, ¿no? La estrategia del gobierno, en el caso mexicano, nos condujo hasta donde estamos y aquí nos vamos a quedar. Me está quedando bastante claro que la concesión de los cubrebocas es pequeñita y no creo que haya muchas más. Entonces, bueno, pues creo que tenemos que también migrar hacia esos otros terrenos y buscar las miradas científicas, de conocimiento comprobado que ayuden a la gente a navegar en lo que sigue, ¿no? Gracias, Manuel, por esa contextualización desde México. Escuchemos a Andrea, cómo se han organizado en Chile. Les cuento un poco también cuál es la percepción desde Ecuador, ¿no? Para América Latina, Chile, Argentina y Brasil son un referente en investigación y desarrollo. Y ya en la pandemia, pues no vimos una referencia así. Así que, Andrea, cuéntanos, ¿cómo se han organizado y qué han hecho para mejorar la cobertura desde el periodismo científico? Y recogiendo un poco lo que decía Federico y Manuel respecto a las vacunas, acá en Chile se va a comenzar en las próximas semanas un ensayo clínico en fase 3 con el laboratorio chino Sinovac,
que se hizo una alianza con la Universidad Católica y también con el gobierno. Y por un lado, me parece positivo, pero el problema es que la autoridad, acá tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, además de un Ministerio de Salud, ha estado permanentemente informando a la población de esto, que a mí me parece bien, pero por otra parte creo que es generar una falsa esperanza en un minuto que no corresponde. Porque todos sabemos, y como ustedes bien saben y lo han dicho, a la vacuna le queda por lo menos un año y medio más. Y estos ensayos clínicos, para que sean efectivos, tienen que durar por lo menos 12 meses. Y acá lo que se ha dicho es que si efectivamente los resultados son positivos con esta vacuna Chile va a tener asegurado 10 millones de dosis. Entonces, la gente como que está muy esperanzada con el tema de la vacuna y yo creo que lo importante es informarlo con cautela. Yo no le he dado tanta importancia a esto, sí lo he informado, pero cada vez que lo hago trato como de bajarle un poco los humos a esa situación, porque si bien me parece positivo que Chile participe en un ensayo clínico como lo otro, eso no significa que vamos a tener la vacuna en los próximos meses. Por otra parte, creo que también acá en Chile eso ha demostrado que no se ha hecho ciencia nacional en el desarrollo de vacunas. Acá en nuestro país se hacían las vacunas hace algunos años atrás y se dejaron de hacer. Y las que se están haciendo ahora se han demorado 10 o 15 años. Y eso también creo que es importante ponerlo como un ejemplo. Por otra parte, en términos mediáticos, se ha difundido mucho la ciencia nacional. Acá el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene fondos bastante millonarios para potenciar la ciencia, y recientemente se cerró uno donde todos los proyectos están asociados al SARS-CoV-2 y a distintas soluciones. Y acá lo que me gusta de eso es que los medios nacionales, principalmente los periódicos, diarios, las radios y también la televisión, muestran mucho los desarrollos de ventiladores mecánicos hechos en Chile, de por ejemplo estudios de genética para analizar el genoma con distintos voluntarios para ver qué incidencia tienen los genes en el desarrollo más grave o no de la enfermedad. Entonces eso yo creo que es importante también destacar lo que se está haciendo en nuestro país, además de claramente informar lo que pasa en otros países, como sucede en Brasil, en Argentina, México, Colombia, Ecuador, España. Nosotros siempre estamos mirando esos países con estos nuevos brotes o las segundas olas. Por otra parte, nosotros con el tema de los fallecidos, tenemos 19 millones de habitantes y 13.500 muertes. Es muchísimas muertes por millón de habitantes en Chile, o sea, estamos en los países con más muertes por millón de habitantes en América. Y en ese caso, cortito para terminar, lo que yo he hecho, la radio, yo trabajo en 2 radios, una que es online, que es la txradio.com, que llega a toda Latinoamérica, que es solo de ciencia y tecnología, y Radio ADN, que es una radio nacional que llega a todo Chile, y tengo un programa diario en vivo. Y siempre trato de hacer entrevistas, todos los días entrevistas sobre el tema en profundidad para educar con expertos de verdad, no opinólogos de COVID, como decía Federico. Y creo que ahí también está la misión de nosotros como periodistas científicos de informarnos bien y después hacer buenas entrevistas. Y aprovechando las plataformas digitales, creo que también tenemos la oportunidad de poder posicionarnos nosotros con proyectos propios. Por ejemplo, ahora estoy haciendo unos Facebook Live en la plataforma de Radio ADN, con paneles de conversación con distintas miradas sobre el COVID para informar, donde la gente hace preguntas, las hago cada 15 días, y nosotros en las redes sociales, o sea, en Instagram, hacer a lo mejor unos Instagram Live, o en Twitter ir publicando información de estudios científicos. Creo que también nosotros podemos hacerlo a través de las redes sociales, donde ahí hay mucha visibilidad y tratando de ir confirmando, porque para terminar, creo que efectivamente hemos estado bastante rezagados los periodistas científicos en esta pandemia, y da un poco de tristeza, ¿no? De que uno se ha formado, de que ha querido a lo mejor aportar más en los canales de televisión o los noticieros, etcétera, y no nos han tomado en cuenta. Quizás tiene que ver, como lo decías antes, con las crisis económicas de los medios de comunicación, donde acá en Chile han despedido a muchos periodistas, y quizás los pocos que quedan tienen que cubrir eso y no hay dinero para contratar a periodistas científicos. Pero creo que si bien no nos han tomado tanto en cuenta, tratemos nosotros de abrir estos espacios donde podamos para poder informar y sobre todo educar. Así es, la posibilidad es adaptarnos y no hay otra posibilidad más. Rocío, cuéntanos toda la situación desde España. Creo que es un común denominador los despidos masivos en varias empresas y también las mediáticas, sobre todo los medios tradicionales, que ya entran catalogados de allí, pues radio, televisión, prensa escrita.
y los que están transformándose o los que sobreviven son los que están en medios digitales. Y eso quisiera que nos cuentes un poco más de Maldita Ciencia y cómo hacen el fact-checking, esta verificación de información y cómo ha crecido este trabajo suyo con la pandemia. Adelante, Rocío. Sí, bueno, la crisis de los medios en España es como una cosa como ya mítica, ¿no? Llevamos oyendo hablar de eso, no sé, me imagino que debe ser igual en todo el mundo, la gente ya no compra periódicos, se informa por internet. Este año los medios españoles tenían previsto poner muros de pago, pues sorpresa, los han puesto igualmente, pero supongo que de una forma mucho más trémula de lo que pretendían en cualquier caso. Nosotros una de las cosas que hacemos en Maldita o que intentamos hacer es diversificar muchísimo los formatos de la información. Creemos que la población que consume medios de comunicación ya tiene un plus de información, que toda la gente, como decía antes Manuel, que no consume medios de información y se informa por otros sitios, ¿no? Creemos, por ejemplo, que tenemos que estar en Instagram porque es donde está la gente más joven que no consume medios de información de forma común, habitual, que se informa de una forma muy casual, por lo que le llega pues eso en Instagram o incluso por WhatsApp. Hemos empezado a hacer vídeos en TikTok, que es toda una experiencia cuando tienes X años y ya eso es un lenguaje más allá de tus capacidades, pero bueno, estamos ahí intentándolo. Esa es una de las claves que nosotros hemos intentado, estar allí donde la gente se informa y no esperar a que vengan a nosotros a informarse, porque eso no ocurre de forma habitual. Otra de las claves que también tiene que ver con una cosa que decía Manuel es que yo creo que los periodistas científicos tenemos que ser capaces de transmitir la incertidumbre que tiene la ciencia intrínseca a su forma de funcionar. Es una faena porque los que venden remedios pseudocientíficos nunca están inseguros de lo que dicen y sin embargo los científicos son mucho más titubeantes porque el conocimiento se construye de una forma mucho más lenta. Pero creo que una de las cosas que ha podido fallar durante mucho tiempo en la información científica o en la información que se transmitía de la ciencia, no precisamente muy científica, pero sí en la que le llegaba al público, era una especie de certezas, ¿no? El cáncer se va a curar y la vacuna ya está aquí y esto no funciona así. Y la gente de pronto se ha encontrado con que no podíamos dar esas certezas y se ha sentido, no sé si engañada o ha buscado otros sitios donde informarse y eso pues ha sido un punto en contra de, bueno, no sé, si incluso el bienestar social, de pronto la gente necesitaba saber con seguridad y no existía esa seguridad que necesitaban y era la primera vez quizá que se encontraban con eso. Y luego otra cosa que creo que nosotros intentamos hacer y que a nosotros desde luego nos es de muchísima ayuda y quizá a otros proyectos, a otras personas pueda hacerlo también, es contar con una comunidad de usuarios, de una audiencia que nos ayuda activamente a combatir la desinformación. Nosotros tenemos varias vías de comunicación abierta por la que ellos nos pueden enviar todo eso que llega a WhatsApp y que si no hay alguien en ese grupo familiar que sea médico, nadie te puede avisar quizá de lo que te llega es mentira, pues nosotros nos ponemos a disposición de los usuarios para que nos lo envíen y les ayudamos a verificarlo para que luego puedan volver a ese grupo familiar y hacer ellos el fact-checking allí, ¿no? También tenemos unos usuarios que ponen a nuestra disposición lo que nosotros llamamos superpoderes, que es que ellos se pueden inscribir y decirnos de qué cosas saben, de forma que cuando nosotros tenemos que desmentir un bulo relacionado con una cosa muy específica, podemos hacer una búsqueda en esa base de datos de usuarios y después de comprobar que efectivamente esa persona es una experta en lo que nos dice, contar con sus conocimientos para que nos ayude a explicarlo, ¿no? Porque como también decía Federico antes, los covidólogos han brotado como setas por todas partes, pero no hay nada peor que una fuente en la que tú confías, pero no deberías confiar. Un charlatán cualquiera quizá no te fías, pero alguien te viene con un título de científico y quizá bajes un poco la guardia y efectivamente la gente que opina de todo normalmente no es buena, no debería opinar de nada. Y la gente que sabe de verdad es muy cauta con qué opiniones y qué información da. Entonces, estas son un poco las tres claves que si yo pudiera resumir mucho lo que nosotros estamos intentando hacer serían estas, ¿no? Una, ir a las redes sociales también a las que no se nos ocurren de una primera vez. Twitter al final es una red con muchos expertos, como ya hemos dicho aquí, y ahí probablemente la desinformación se cace más rápido por los usuarios en general, mientras que algo que se está moviendo en sitios como WhatsApp o como Facebook, bueno, Facebook también tiene ya más gente mirando, pero
WhatsApp es muy cerrado, en Instagram no hay nadie mirando y en TikTok solamente están los críos, pues los chavales, y entonces ahí es un buen sitio. Y luego intentar formar una comunidad, esto requiere mucho trabajo. Nosotros tenemos gente especialmente dedicada a gestionar este tema, pero es una fuente valiosísima de, bueno, pues de saber lo que la gente necesita saber, como decía también Manuel antes, ¿no? De decirles lo que ellos, qué información es la que necesitan para salir de casa por las mañanas, para saber cuándo deben ir a un hospital, para saber si este u otro medicamento funciona o no. Y a nosotros la verdad es que eso nos guía muchísimo el camino de lo que necesitan que verifiquemos, además de lo que se mueve ya pues en la esfera política y demás, pero también lo que a pie de calle la gente necesita saber, porque nosotros al final creemos que hay que ser un servicio público, hay que ser útiles. Totalmente de acuerdo con Rocío. Y es que el portal de Maldita Ciencia es súper creativo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, denotamos mucho el tema de generar una empatía desde el periodismo científico y trabajar con las emociones, porque realmente estamos en un momento en el cual las personas necesitan este manejo de las emociones, ¿no? Y en ese sentido hemos hablado también, ya nos ha dicho Andrea, el trabajo de los medios comunitarios. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, el Consejo Nacional de Operaciones Especiales se ha dividido de acuerdo a COEs cantonales para poder tomar políticas en cada uno de los sectores, y ahí los medios comunitarios han tenido un papel muy importante. Entonces, en este sentido, después de analizar la importancia de generar multiformatos, de buscar creatividad, el tema del TikTok es súper interesante porque ahí es en donde están ahora los nuevos usuarios y los próximos que también compartan desinformación. Entonces, sí hay que estar como en esos espacios. Alrededor de toda esta temática, nuestra cuarta pregunta va para ver cómo podemos preparar a la sociedad en general a través del periodismo científico en esta nueva normalidad. ¿Cómo hacerlo para generar esta empatía, para buscar este contacto? Entonces, ahora sí, vamos a empezar aleatoriamente. Quiero ver qué nos dice Federico. Es una pregunta porque yo mismo me la hago todo el tiempo, ¿no? Es decir, nosotros como periodistas no estamos fuera de la pandemia, estamos en la pandemia y entonces me parece que también el tener en cuenta la salud de los propios periodistas es un tema importante. Me parece que también no hay que olvidar que hay otras historias de ciencia ajenas a la pandemia que no hay que descuidarlas, ¿no? O sea que también es importante que uno de los grandes problemas que yo veo en las audiencias es el cansancio frente a la información sobre COVID, ¿no? Y tener en cuenta ese factor también importante, ¿no? Entonces, quizás acá lo que en la Argentina falta mucho, acá no hay muchas fotografías de unidades de cuidados intensivos, no hay muchas, las fotos que uno ve de Europa, de Italia, acá no se ve tanto en los medios, falta un poco esto lo que decían, ¿no? La empatía con historias de vida de personas, de familiares de personas que han fallecido. Me parece que eso es un tema importante, ¿no? Como las redes sociales no son solo redes de información, son redes de emoción, ¿no? Entonces tener en cuenta el factor emotivo a la hora de escribir un artículo o un tweet o lo que sea, tener en cuenta la emoción y acercarse a las personas. Ese me parece que es un factor importante y lo de la nueva normalidad, entre comillas, también tener en cuenta, tratar de ser esperanzadores en cierto punto, pero tampoco vender falsas esperanzas, ¿no? Perfecto. Totalmente de acuerdo. Tomar en cuenta que los periodistas también estamos aquí inmersos en medio de todo este caos y somos también personas que sufrimos, vivimos y estamos alrededor de esto. Una de las propuestas súper creativas que tiene Maldita Ciencia es el uso de los titulares, que son súper cercanos, son con preguntas, ¿no? Que las personas se quedan pensando y desmitifican, y sobre todo el uso de los bulos y de los colores. Realmente eso es súper interesante y yo creo que eso ha generado esa vinculación cercana de su audiencia, ¿no? Rocío, ¿qué crees tú que ahora se debería hacer para fomentar y seguir trabajando? Me gustó muchísimo lo que hablaste de fact-checkers, ¿no? Los superpoderes que tenemos. Nosotros, el tema de los titulares y los bulos, ¿no? El sello este de bulo, así en rojo, que son horrorosos de feos, pero cumplen una función que es que la gente reciba de primera vista la información más importante que queremos transmitir, porque
porque somos conscientes de que mucha gente consume la información de una forma que quizá no es la que a los periodistas nos gustaría, que es una lectura pausada, reposada y a fondo, y mucha gente se queda en los titulares, y es así, o en la foto. Entonces, nosotros tenemos la suerte de nuestra economía no depende de que la gente pinche en nuestras noticias, no vivimos de los clics, y eso nos da la libertad de poder poner toda la información en manos del usuario sin que llegue a pinchar en los enlaces. Creemos que mucha gente no pincha los enlaces que comparte, y creemos que esto es una realidad, aunque no nos guste, no nos gusta, porque nos trabajamos los artículos, pero es así. Entonces podemos aceptarlo y trabajar con ello, o podemos enfurruñarnos y bueno, pues poner lo más importante en el tercer párrafo, ¿no? Entonces, nosotros intentamos que no haya ninguna duda. Cuando algo es dudoso, pues decir que es falso. Cuando algo es opinable, cuando algo no está basado en evidencias, ponerlo desde el inicio en el propio titular, ¿no? Eso hace unos titulares muy largos, muy feos también, pero muy útiles, tiene el mismo sentido. El tema de los superpoderes, por ejemplo, se nos ocurrió porque cuando empezamos a trabajar en ciencia se puso en contacto con nosotros muchísima gente, muchísimos científicos de distintas áreas, diciéndonos que estaban hartos de ver circular cosas que no eran verdad, porque ellos lo sabían por su especialización, y que si alguna vez necesitábamos ayuda para explicar algo, pues que contásemos con ellos. Nosotros siempre decimos que nosotros somos periodistas, no somos expertos. Yo no soy viróloga, no soy especialista en medicina, no soy pediatra, yo soy periodista, yo sé manejar información. Entonces, yo lo que necesito es tener el teléfono de los expertos concretos que necesito en cada caso, ¿no? Nosotros tenemos un consultorio semanal en el que los viernes publicamos la respuesta a varias preguntas relacionadas con ciencia y salud que la gente nos envía, y al final siempre ponemos que nosotros no respondemos a dudas concretas de diagnósticos, tratamientos, síntomas que una persona pueda tener, porque no somos médicos. Para eso hay que acudir a un profesional de la medicina. Nosotros somos periodistas. Pues esto es un poco lo que a nosotros nos guía, juntar a la gente que tiene dudas con los expertos que pueden responderlas, siendo el canal de comunicación que haga esa información lo más viral posible, porque la viralidad es una cosa muy mala si lo viralizado es malo, pero nosotros creemos que si la buena información se volviese viral, pues todos esos problemas que nos ahorraríamos, ¿no? Entonces ese es un poco nuestro papel, hacer de puente fácilmente transitable, ¿no?, entre la gente que tiene dudas y quien puede resolverlas. Totalmente de acuerdo, un puente entre la comunidad científica y la sociedad que requiere esta información para tomar decisiones en su vida. Y entonces, en ese sentido, André, ¿cómo podemos potenciar nuestras redes sociales para que realmente en estas redes nosotros podamos hablar de conocimientos científicos y llegar a la población de una forma más cercana, impactante, empática? Sí, mira, yo creo, antes de responder eso, quería retomar un poco lo que habían dicho, y creo que es súper importante el desafío de diversificar la información en dos términos. Uno es diversificar la información del COVID-19, porque la gente está cansada de escuchar siempre lo mismo y leer siempre lo mismo. Por ejemplo, en los sitios web de los periódicos o prensa escrita, que cada uno tiene acá obviamente su sitio web, como por ejemplo La Tercera o EMOL, yo tengo varios periodistas que trabajan ahí, me decían que según las estadísticas de los clics o las impresiones de las noticias de COVID, ya hace un mes la gente ya no las lee, porque la gente se cansó. O sea, eso dicen las estadísticas. Entonces también está ahí nuestra misión de cómo podemos innovar en estos contenidos asociados a la pandemia. Y ahí, en ese sentido, creo que tenemos que también buscar información que no sea tan general, sino que también apunten a distintos nichos. Siento que se han olvidado, por ejemplo, las personas con discapacidad, los inmigrantes, los niños y niñas y adolescentes, que acá han sido súper invisibilizados, y acá en Chile, por ejemplo, ahora tenemos 101 niños y niñas hospitalizados por el PIMS, que es este síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, y han muerto cerca de 40 niños también acá por COVID. Entonces, ¿cómo nos enfocamos, por ejemplo, a los padres? ¿Cómo hablamos también de salud mental, cuando es un tema súper importante y que nos afecta a todos y a todas? Cuando cómo nos está afectando la cuarentena, el confinamiento, la crisis económica, el desempleo, eso por un lado. Y por otra parte también lo que sucede acá en nuestro país es que todos los medios de comunicación hablan de un mismo tema. Por ejemplo, la semana pasada, como no ha llegado la ayuda económica a la gente por parte del gobierno,
ha llegado muy poca y tardía, se aprobó en el Congreso y finalmente el presidente de Chile lo aprobó, que uno pudiese retirar el 10% de los fondos de pensiones, o sea, el ahorro que uno tiene para la vejez. Y eso salió en todas partes y hablan 2, 3, 4 días de lo mismo. Entonces, creo que se satura la información y ahí es donde uno tiene esta misión de diversificar la información respecto a la pandemia, pero también, como decía Federico, de hablar de otros temas. O sea, no podemos dejar de hablar, por ejemplo, del rover Mars Perseverance, esta misión a Marte, de, por ejemplo, los nuevos dinosaurios que se han descubierto, u otros temas de enfermedades, como que las mismas agencias de comunicación o los institutos o las clínicas que te envían temas, la mayoría de los periodistas dicen, no hay espacio porque todo está lleno de pandemia. Yo creo que ahí también tenemos que entender al público que la gente quiere aprender de otras cosas, que la ciencia es entretenida, es súper dinámica y tenemos que mostrar este abanico de cosas que pasan más allá de la pandemia, que a todos nos tiene hasta acá. Es una realidad, pero creo que también necesitamos por salud mental ir leyendo e informándonos de otras cosas. Y por otra parte, como tú decías, yo creo que ahí también, o sea, en las redes sociales, en nuestros medios de comunicación, cómo contar buenas historias, historias que se identifique la gente, que busquen un lugar común, de que sean atractivas, y además de la historia o del contenido, es cómo nosotros lo comunicamos. Yo creo que es súper importante buscar la cercanía con la gente, en ser amable, en empatizar. Si uno tiene un programa de radio, eso es mi experiencia, o de tele, tratar de ser cercana, de ser como uno es, no un robot informativo y diciendo las cosas, porque la gente también se va a enganchar de tu contenido si tú te sientes cercana a ella y la gente te siente cercana de alguna forma. Yo creo que esas son un poco las recomendaciones que podría dar. Gracias, querida Amber, totalmente de acuerdo el tema de la cercanía y sobre todo en nuestras culturas, ¿no? Que básicamente somos muy cercanos y buscamos historias que estén muy apegadas a este contexto. Aquí hemos tenido básicamente mucho del material que se ha presentado de parte del gobierno, algunas instituciones, sí ha sido cercano, pero tratando de llegar a las emociones de las personas para que usen la mascarilla, el distanciamiento social y todo, pero sin embargo creo que eso falta. Y lo mismo pasaría entonces en México. ¿Qué nos dices, Manuel? Pues no quisiera repetir porque estoy esencialmente de acuerdo en todo lo que han dicho, pero creo que de alguna manera la pandemia nos da la oportunidad como periodistas de ciencia de ganar credibilidad. O sea, hasta ahorita, pues, no sé, con toda la crisis de los medios en los lugares que he conocido, si ya tenían un periodista de ciencia, pues lamentablemente corrieron a los de deportes y a los de espectáculos, pero no han corrido a los de ciencia, ¿no? Y donde no tenían, pues sí están buscando tener gente que pueda hablar con los expertos, que pueda hacer este tipo de cosas. Entonces, creo que por otro lado a nosotros nos toca también, pues no sé cómo sea en sus países, en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia hemos tenido un poco como la sensación de nosotros queremos hablar de ciencia y nada más, ¿no? Y pues no, también podemos asumirnos, creo, como periodistas y cubrir cosas como política científica. Tenemos un par de escándalos aquí en México bastante fuertes que podríamos ir sacando y abordar otros temas desde una mirada no nuestra como periodistas, sino dándole voz a los científicos sobre estos otros temas. Coincido plenamente con esta idea de ya estamos todos hasta el gorro de la pandemia. Entonces, abordar estos otros temas con historias cercanas, y con esta idea de, bueno, pues aquí hay conocimiento, ¿no? Las otras cosas que sé que son. Aquí lo que nosotros te estamos ofreciendo es conocimiento sobre todo esto, ¿no? Entonces, aprovechar la oportunidad que de alguna manera, dentro de la desgracia, nos está ofreciendo la pandemia para, pues, salirnos, o sea, no salirnos de la ciencia, pero no cubrir nada más ciencia, sino desde la ciencia cubrir un montón de otros temas y ganar espacio en las redacciones, en fin, ¿no?
Muchas gracias, Manuel. Gracias a todos por sus puntos de vista, por sus sugerencias. Vamos a pasar con las preguntas del público. Tenemos algunas y les voy a pedir de hecho, que respondan solo una persona para cada pregunta. Quizá mejor que levante la mano. Sí, ahora estamos acostumbrados a levantar la mano en Zoom. Ya conocemos un poco esta herramienta. Quien se sienta mejor para responder. Carolina Ávila pregunta, ¿hasta qué punto el periodista en su intención de aclarar la desinformación cae en la trampa de elevar al medio noticioso información que podría estar en un simple rumor de cadena de WhatsApp? Sí, entonces en definitiva su pregunta es, ¿cómo reconocer que es desinformación y no caer en esa trampa de transmitir o retransmitirlo? ¿Quién se anima a responder esto? Ok, le voy a dar la palabra a Andrea, ¿sí? Andrea, Bueno, ¿qué le sugieres? Sí, a Carolina. Carolina Ávila nos hizo esta pregunta. sí, o sea, yo creo que es importante siempre cuando te llega alguna información, y bueno, lo decía también Rocío, que es lo que ella hace, de ir siempre a la fuente. A mí, como yo les comentaba antes, siempre me llega información por WhatsApp de estas cadenas o lo que dijo un médico y son así unos testimonios gigantes o videos con la nueva cura, etcétera. Y yo creo que ahí lo importante es ir a la fuente, ir a expertos que son súper especializados en esa temática, preguntarle si esto efectivamente es así, qué opinión tiene, también chequear en internet si ese nombre o información que está circulando por las redes sociales es verídica o es un nombre falso. Eso es lo primero que yo hago. ¿Ah? Cuando a mí me llega un video o una información en WhatsApp desde mi familia, yo al tiro voy, busco la información y después le digo, mamá, ¿de dónde sacaste esto? O papá, ¿de dónde te llegó esta información? ¿Sabes qué? Esto es falso, este médico no existe este nombre, esta información no es así. Y también uno, yo creo que ya tiene un poco de background como periodista científico, que quizás tenemos la diferenciación con otros periodistas que no se han especializado, pero uno ya tiene como ese olfato de ver la información y darte cuenta si efectivamente esto es falso o no. Y por otra parte, hay cosas que uno ya sabe, porque uno está leyendo papers constantemente, está leyendo entrevistas constantemente, entonces uno ya sabe que esa información puede tener alguna información que es falsa y inmediatamente uno puede lograr identificarla, a diferencia de otras personas que no tienen esta base o este tiempo de estudio o este contacto permanente con la comunidad científica que hacen que uno tenga ese quizás talento, por decirlo así, de diferenciación. Yo recomendaría eso. Creo que no tiene que ver como con relevar al medio. Yo creo que tiene que ver con, da lo mismo en el medio que uno esté, ya sea en un grupo de WhatsApp o en una radio o en una página web o lo que sea. Creo que siempre tenemos que tratar de verificar esa información y también nosotros podemos cometer errores. O sea, a mí me ha pasado que a veces uno comparte algo y después te das cuenta que había algo que era erróneo y ser capaz de decir, sabes que me equivoqué, voy a chequearlo de nuevo. Yo creo que eso por lo menos es mi recomendación. Totalmente de acuerdo. Revisarle y sobre todo el tema del fact-checking con la familia es vital hoy en día. Yo a veces digo que capaz y ya me borraron de los grupos de WhatsApp de la familia, porque a cada rato estoy cayendo con tanta información. Tenemos una siguiente pregunta de Santiago Puente. Él nos dice lo siguiente: ¿cómo solventamos la desinformación sobre COVID-19 y lograr llegar a las personas para que acaten las recomendaciones del distanciamiento social? Ay, qué fuerte. Esta pregunta está fuerte. ¿Cómo lo hacemos? Oye, Rocío, ¿tú podrías comentarnos un poco el caso de España? Y sobre todo, por ejemplo, el caso de lo de la discoteca de Córdoba. Eso estuvo fuerte, ¿no? Decía antes, creo que ha sido Federico, que quizá en Argentina ha habido pocas víctimas y entonces la gente no está muy asustada. En España ha habido muchas víctimas y la gente tampoco está muy asustada en la mayoría de los sitios. O sea que no sé muy bien qué hace falta para que la gente se lo tome en serio. Sí que hubo unas semanas o un par de meses muy tensos, pero ya no, ya no. Tenemos además un problema. Yo no creo que sea justo poner el foco solamente, pero claramente hay un problema con la gente joven porque, bueno,
pues creen que no les va a pasar a ellos, que esto es una cosa que hace mucho daño a la gente mayor, pero no tanto a los jóvenes, y entonces pasan cosas como lo de la discoteca que contabas, o bueno, ha habido casos por toda España de fiestas de fin de curso o gente que en situaciones similares pues se ha metido en situaciones de mucho riesgo y ha causado brotes, porque esa gente lo que no tiene en cuenta es que luego va a su casa donde vive con sus padres o va a comer con sus abuelos el fin de semana y no se deja el virus en casa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Es una buenísima pregunta. Ojalá alguien tenga una respuesta. Yo querría escucharla. Yo no la tengo. A la responsabilidad con palabras muy sencillas, muy directas, repitiendo todo lo que haga falta, que esto es una responsabilidad de todos, intentando poner ante la gente los estudios, las evidencias, los expertos que explican que aunque esto sea un horror, es lo mejor que podemos hacer ahora mismo hasta que haya una vacuna. Aquí tuvimos que pelear un poco con la idea de que la inmunidad de rebaño, pues, oye, ¿por qué no en vez de quedarnos en casa nos contagiamos todos y todos generamos inmunidad y así estamos todos protegidos? Bueno, teniendo en cuenta la tasa de mortalidad de esta enfermedad, eso supondría un número de víctimas entre las personas cercanas de todos nosotros que quizás no estemos dispuestos a asumir, y entonces no parecía una gran idea, ¿no? Pero aún así nos encontramos con que, bueno, que la percepción de riesgo es muy caprichosa, que el miedo se pasa rápido cuando no tienes todas las consecuencias a la vista constantemente y se nos olvida. Así que ojalá alguien tenga una respuesta mejor para esta pregunta, porque yo no la tengo. ¿Alguien quisiera hablar algo más de esta pregunta? Sí, yo creo que una parte muy importante es no menospreciar a la gente que no tiene la información, la preparación, lo que sea, que sea necesario para entender las recomendaciones. No sé, tanto a nivel personal como a nivel profesional, pues de lo que publicamos, pero a nivel también personal con la familia y demás, creo que es muy importante, porque luego, o sea, somos gente hiperinformada. En cada uno de nuestros lugares somos gente hiperinformada, porque no solo somos periodistas, sino que además somos de ciencia. Entonces, tenemos muchas cosas, o sea, de alguna manera somos excepcionales en ese sentido. Y creo que si hablamos ahora sí que desde yo sí sé y tú no sabes, lo único que logramos es rechazo, ¿no? Entonces tenemos que encontrar estas maneras de acercarnos a la gente, primero tratando de entenderlos a ellos, ¿no? A los que no están por diversas razones. Por ejemplo, en México nos pasa mucho que las comunidades indígenas han tomado sus propias políticas, esencialmente porque no tienen un sistema de salud que funcione, cercano, accesible, y para ellos de pronto es relevante decir, no nos pueden dejar sin velorios. Eso sí, no pueden hacerlos. Entonces díganos cómo los hacemos, pero no nos digan que no podemos hacer esto, ¿no? Y entonces no es que no tienes idea de lo que está pasando, y el virus, y el ARN, y no sé qué, no. O sea, si llegamos con ese tipo de actitudes, creo que nada más conseguimos rechazo. Entonces creo que es muy importante dirigirnos a estas comunidades, no solamente a estas comunidades, no me refiero a las indígenas, a las comunidades que no están siguiendo estas cosas o que creen en las fake news o demás, sean cercanas o no dirigirnos a ellas en el plan yo soy el sabio y tú no, sino en un plan de primero tratar de entender qué es lo que está pasando, por qué lo están rechazando, por qué creen esas cosas. En México tenemos, o sea, hay mucha gente que no le cree al gobierno con sobrada razón, ¿no? Hay mucha gente que no le cree a los medios con sobrada razón. Y hay mucha gente que no pasó de la primaria, ¿no? Entonces, tenemos que acercarnos de una manera, digamos,
amable. Creo que sería como eso. Gracias. Qué Una amable. cosa muy cortita. Yo creo que también el rol de educar como a nuestros pares, por ejemplo, dos casos muy cortos. Me pasó con un amigo mío, brasilero, él decía que el virus se enfermaba solamente si uno lo atraía energéticamente, ¿ya? Y decía que las personas no se iban a enfermar, que estaba todo en la mente. Y él vive en Brasil, o sea, imagínate. Y yo le decía, pero ve por favor lo que dice la ciencia, o sea, es un virus, o sea, se contagia de persona a persona por las superficies contaminadas, no porque te imagines o vayas a estar mal emocionalmente, te vas o no a enfermar. Entonces, yo creo que ahí es importante no reírse del otro, aunque yo me reía internamente, porque de verdad me parecía increíble, pero ¿cómo poder educarlo y decirle, mira, sabes que esto es lo que dice la ciencia, ta, ta? Y lo otro que me pasó, un gran amigo mío que tiene un café, estaba atendiendo y él estaba con una mascarilla de tela y todo el rato él manipulaba alimentos, todo el rato se tocaba la mascarilla en la boca, todo el rato, y después tomaba los alimentos y se los llevaba a la persona para entrega de delivery. Yo le dije, primero la mascarilla de una tela no sirve de nada. Si te tocas cada un minuto a la boca, o sea, claramente tienes que cambiarte la mascarilla y te puedes contaminar la mano y después vas a contaminar los alimentos. Entonces también en nuestro rol, yo creo que sin ser pesados, como tú decías, Manuel, informar de buena forma y decir, mira, yo esto es lo que sé, esto dice la ciencia, yo creo que también es como nuestro deber y responsabilidad de mucha gente que no tiene idea, que no tiene a lo mejor la educación o no ve las noticias o no se le ha enseñado bien, porque por lo menos en Chile no han habido campañas comunicacionales educativas por parte del gobierno para enseñarle a la gente cómo usar la mascarilla. Acá es obligación usar la mascarilla, cómo lavarse bien las manos. O sea, es muy poca la difusión que hay. Entonces, quizás nosotros ahí podemos hacer estos agentes de cambio informativos más allá de solo nuestras plataformas mediáticas. Eso. Gracias, Andre. Y acotando a lo que tú también dices, quería comentar que dentro de este proyecto nosotros tenemos un observatorio interuniversitario de medios ecuatoriano que estamos trabajando con 2 universidades y, por ejemplo, ahí estamos analizando diferentes discursos y uno de esos es el discurso científico en Twitter, ¿no? Para analizar cuentas de científicas y científicos para saber qué de lo que dicen es información, otra puede ser solo opinión y qué tipo de recursos utilizan, porque eso también es súper importante. Vamos a dar paso a nuestra última pregunta que nos hace Gabriel Alejandro. Y esta para que la responda Federico. Gabriel Alejandro nos dice, por ejemplo, con la situación del dióxido de cloro, ¿por qué el público tiende a creer al pensamiento simple de las fake news promovido por las redes sociales o cadenas de WhatsApp, en lugar del pensamiento metodológico promovido por científicos y por periodistas? Sí, porque esto no es algo nuevo, tiene que ver con las pseudociencias, con el aparato narrativo, te ofrecen certeza. O sea, es lo que habíamos hablado antes, ¿no? La ciencia, nunca vas a encontrar un científico que dice, yo lo sé todo, esto es así, ¿no? La ciencia, me parece que lo que falta es en la Argentina, como en otras comunidades, hay un gran problema, uno de los grandes problemas es el alfabetismo científico, que trasciende, que no es solamente a la gente común, tiene que ver con los políticos, con los periodistas, con los deportistas, con los actores. No sé, la semana pasada Madonna en Instagram salió decir algo contra las vacunas, ¿no? O sea, teniendo en cuenta el poder de influencia. Y eso hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta la predominancia también del pensamiento mágico, ¿no? En las sociedades, y por eso me parece que es importante que la gente sepa cómo informarse. O sea, esto que te decía recién, no todo lo que aparece en Internet es cierto. Es como en un momento, no todo lo que aparece en la televisión es cierto. No todo, incluso lo que aparece en los medios de comunicación es cierto, ¿no? Esto es algo que yo lo hago, cada uno de ustedes me parece que tienen sus propias formas de informarse. Yo no me fijo tanto en qué medio lo dice, sino, por ejemplo, qué periodista lo dice, ¿no? Cuál es la historia de ese medio en fake news. No sé, si a mí me llegaba recién una noticia de Rusia y lo veía en un sitio de RT, ¿no? Todos saben, un sitio de información con bastante dudosa su información. Tener en cuenta de qué medio es. Entonces, también yo trato de, en mi microcomunidad familiar, amigos, cercanos, que se hagan la pregunta, ¿por qué apareció esto? ¿Dónde apareció esto? ¿Quién lo dice?
¿quién dijo esta información? Lo que te decía, ¿lo dice un actor o lo dice un infectólogo? ¿O lo dice la comunidad? Porque todos sabemos acá, los que tenemos formación en ciencia, que la ciencia funciona de manera consensuada. No importa tanto lo que dice Juancito Pérez, sino si esa información pasó una revisión de pares, si ha tenido el consenso, ¿no? Entonces, lo que ha aparecido muchos en los últimos tiempos, no solo en Argentina, en Ecuador, en España, en Francia, es estos lobos solitarios, ¿no? Como el científico francés, ¿no? Que quieren ir contra la comunidad científica. Y eso, en términos incluso periodísticos, no vale tanto. Lo publicó en una revista con referato. ¿Dónde está la evidencia? Incluso, por ejemplo, en algo que ahora damos más o menos como cierto, como el estudio de Oxford con la droga, ¿cómo se llama? La demastrona, como la droga esa que es para tratar, ¿no? No habían publicado la información científica. Entonces, la información sobre una droga no puede venir del lado de una gacetilla de prensa. Uno tiene que decir, ¿dónde están los datos publicados? Entonces también hay que ir, no digo contra los científicos, pero exigirla, así como en otra época, si un instituto científico publicaba una información sobre nutrición, hay que preguntar, ¿quién financió tu información? ¿La financió Coca-Cola? O sea, ha habido muchos casos de informaciones sobre cervezas, donde no se da cuenta quién es su principal sponsor, ¿no? Entonces me parece que ahí el rol del periodista es importante en hacer las preguntas. Bien, muchísimas gracias a todos por sus participaciones, por sus respuestas. Nada más quiero hacer una conclusión del encuentro de hoy, de haber podido unir. Estamos de diferentes países de Iberoamérica. Estas son las gratificaciones de la tecnología, a pesar de las limitaciones de la distancia, incluso el cambio de horario. Esta es una edición especial que hicimos a las 12 del mediodía Ecuador, precisamente porque en otros países estamos a muchas horas de diferencia, especialmente en España. Bueno, en este encuentro de periodismo científico del proyecto Desinformación COVID en Ecuador, queremos dar mucho realce a trabajar en contexto, ¿sí? Que los periodistas veamos la historia, veamos también qué está pasando con otros países, el antes para proyectar a la realidad actual en estos tiempos de COVID. Un principio básico del periodismo, no solamente de ciencia, que es verificar las fuentes, su origen, sus intereses, no tratar a las fuentes como todólogas o covidólogas en estas circunstancias, y también actuar como fact-checkers, no solamente como periodistas, sino motivar a que nuestras audiencias sean sus propios fact-checkers, que las audiencias, nuestras familias, nuestros amigos, sean también verificadores de información, que duden de todo lo que les llega a través de las cadenas, a través de las redes, y empiecen a buscar de dónde sale esa información, cuál es el medio que la publica, cuál es el periodista que la publica o de dónde se transmite esa cadena. Indagar un poco más de lo que circula en las redes sociales, porque las redes se convirtieron en nuestra primera fuente de información. Y para quienes hacemos periodismo, basarnos en evidencias y en los consensos científicos, ¿sí? En este momento todo es incierto. Están las vacunas en experimentación, pero las vacunas no estarán listas en un mes, en 2 meses, en 3 meses, ¿sí? Hay un proceso científico que debemos ser conscientes sobre eso. En el mejor de los casos las veremos en América Latina para el próximo año, el 2021. Pero hasta tanto tenemos que revisar, ¿sí? ¿Qué dicen la comunidad científica sobre lo que está sucediendo? Hay incluso investigaciones en curso experimentales que todavía no tienen consenso científico, y eso hay que ser muy honestos y transparentes con nuestras audiencias. Y frente a esa transparencia, pues es también clave no jugar con las emociones de la gente, ser empáticos con ellos y no creer que porque no tienen toda la información que nosotros manejamos, eso les hace menos, ¿sí? Estamos en un momento de pánico, necesitamos cuidar nuestra salud mental en general. Vivimos en confinamiento. Lo único cierto que tenemos es que todos debemos protegernos, debemos usar correctamente la mascarilla y debemos lavarnos bien las manos.
mantener el distanciamiento social, 2 metros de distancia, en evitar el espacios cerrados, y todavía no tenemos un tratamiento efectivo para COVID. Ante eso hay que adaptarnos, vivir con esta realidad y además seguir trabajando con otros temas, ¿sí? Vincular a la ciencia en otros aspectos de nuestra vida, en otros cambios que estamos viviendo en relación a la economía, al ambiente, al desarrollo, incluso al modelo económico que tiene cada uno de nuestros países. Les quiero dar las gracias a todos los participantes de este foro: Andrea Obay de Chile, Rocío Pérez de España, Manuelino de México, Federico Cuxo de Argentina, Sofía Cabrera de la Red CUNA en Ecuador, y quien les habla, pues Tania Orbe de Periodismo SFQ. No sin antes invitarles a nuestro próximo foro número 7, que será igual cada 15 días. Lo retomamos el lunes 17 de agosto a las 5 de la tarde, que es nuestro horario habitual, hora Ecuador, y será sobre los costos de la salud. Sí, les adelanto el tema. ¿Sí? ¿Cuánto está costando enfermarse y tratar o incluso morir por COVID en Ecuador? Gracias a todos por su asistencia, su convocatoria. Síganos en nuestras redes a través de Periodismo SFQ, Código Vidrio, Diario El Universo, Universidad UTE y la Red CUNA. Buenas tardes a todos.